Hoy en Tranquera Abierta, primer congreso de Silo Bolsa en Mar del Plata y Balcarce. Post cosecha y Silo Bolsa. Novedades en semillas. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, con mucho material para compartir con ustedes. Nos vamos a meter en el primer congreso de Silo Bolsa que se desarrolló entre Mar del Plata y Balcarce y que tuvo realmente muchas novedades con todo lo que esta tecnología ha impactado positivamente en nuestro país. Esto nos decía Ricardo Bartosic de INTA Balcarce. Creo que la importancia la dan los números. Esta tecnología empezó a difundirse poco a poco a mediados de la década del 90. De mediados de la década del 90 al día de hoy pasaron 20 y algo de años, pasamos de poquitas toneladas a 35, 40 millones de toneladas almacenadas todos los años durante los últimos 7 años. Entonces, creo que el diagnóstico, la importancia lo dan los números. Nosotros tenemos una producción de 100 millones de toneladas, 103, 105, depende de los años, y una capacidad de almacenamiento en estructuras fijas de 70 millones de toneladas. Entonces, tenemos un déficit de almacenamiento de más de 30 millones de toneladas. Es importante destacar que otros países, como por ejemplo Estados Unidos, tiene más del 100% de capacidad de almacenamiento, o sea que pueden almacenar toda su cosecha y un poco más también. Canadá, mucho más que Estados Unidos todavía. Pero hay otros países que están en nuestra situación, o peor que nosotros, como Brasil. Entonces, en este contexto, si nosotros no tuviéramos el Silo Bolsa, se daría una serie de situaciones que harían que las pérdidas en poscosecha fueran mucho más importantes y que harían que la logística fuera mucho más complicada. Por ejemplo, mucha más demanda de camiones en el momento de cosecha, puertos atorados porque como no hay capacidad de almacenamiento tendríamos que despachar todo en el momento de la cosecha, grandes pilas de grano almacenadas en la intemperie con pérdidas de calidad y de cantidad, problemas de hongos, de micotoxinas, de insectos, en fin, las pérdidas post cosecha y la calidad del grano serían muy importantes y nosotros hemos encontrado una solución práctica muy sencilla y de bajo costo. Entonces yo creo que ese es el efecto real de la tecnología de Silo Bolsa en nuestro sistema de post cosecha. Bartosic habló de los ajustes tecnológicos para los Silo Bolsa. Yo creo que lo que falta en Argentina es profesionalizar el uso del Silo Bolsa. Y acá, para hacer una comparación muy grosera, una cosa es almacenar granos en un Silo Bolsa, en un silo, en una celda, que almacenar implica un acto a conciencia, es decir, yo conozco la mercadería, sé cuáles son los objetivos que tengo, preservar la calidad, la sanidad, la inocuidad, sé qué variables me van a afectar eso y hago todo lo posible para darle la mejor condición de almacenamiento posible. Y otra cosa es amontonar grano en un silo, en una celda o en un Silo Bolsa. Lamentablemente vemos que muchos productores amontonan el grano en el Silo Bolsa, no almacenan. ¿Por qué decimos que amontonan? Porque no le dan las condiciones adecuadas para que el sistema de Silo Bolsa pueda hacer un buen trabajo. Entonces, no se sellan, no se cierra la bolsa herméticamente, no se reparan las roturas, no se toma conciencia de almacenar húmedo y cuáles son las limitaciones, no se monitorea. Entonces, creo que el paso que nos queda a nosotros es refinar el uso de la tecnología, elevar la incorporación de tecnología en el uso de Silo Bolsa, que es sencilla, es práctica de manejo, planificación, etcétera, etcétera, y reducir las pérdidas. Por supuesto, hay muchas empresas, muchos productores que lo hacen bien, pero todavía tenemos un importante grupo que lo hace mal. Y el problema que tenemos es que las pérdidas son difíciles de medir y de cuantificar. Entonces, se cree que hacer una mala práctica de almacenamiento
no tiene consecuencias, no tiene impacto, pero lo tiene, y el impacto económico es mucho más grande que el costo que puede tener para nosotros hacer un nivelado del terreno, un termosellado, contratar a una persona que mantenga las bolsas en buenas condiciones o contratar un sistema de monitoreo. Eso tiene un costo y el productor o el acopiador lo cuantifica inmediatamente. Lo que no cuantifica o es difícil cuantificar, cuál es el costo de no hacerlo, que es normalmente mucho más grande. Con Bartosik hablamos también de la posibilidad de la segregación de la cosecha. Creo que nos vamos hacia un sistema donde se va a demandar calidad diferenciada. Hoy estamos hablando de trigo para galletita, trigo para, obviamente, fideo, para diferentes tipos de panificaciones, sin residuos de pesticidas, soja para tofu, soja para esto, para aquello. Bueno, todo eso, segregar y mantenerlo diferenciado, tiene un costo. No es lo mismo almacenar en un silo de 10.000 toneladas, una celda de 50.000 toneladas, 100.000 toneladas, que en un silo de 200 toneladas. Tiene un costo. A mayor escala, menor es el costo por tonelada. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una segregación, diferenciación por calidad a un costo razonable? Bueno, el silo bolsa es un excelente aliado para esto, para Argentina y para todos los demás países productores de grano. Hacemos aquí nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con más Tranquera Abierta. En instantes, post cosecha y silo bolsa.